Muy bien, aquí en los estudios nos acompaña Rubén Vargas, exministro del Interior. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería, sin embargo, retomar la información que dimos al inicio, el reemplazo del comandante o el general que se retira, comprometido en este escándalo, es Jorge Angulo Tejada, quien sería el nuevo comandante general de la Policía Nacional. Él ha sido jefe del Comando de Asesoramiento. Ha sido jefe también de la tercera macrorregión policial de La Libertad, jefe de la División de Operaciones Antidrogas Nororiente en Iquitos. En 2020 fue designado como jefe de la séptima región policial Lima en reemplazo del general Jorge Callas Medina, que fue investigado por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado. Esos son algunos de los antecedentes de quién sería el sucesor del general Alfaro. Rubén Vargas está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Me decía algo muy interesante antes de salir al aire. Este era un secreto a voces. Era un secreto a voces, pero que, a ver, le permitió a Alfaro mantenerse en el cargo 3 meses. Sí, yo considero que en efecto esto era, digamos, el papel, la presencia, la influencia y el poder que tenía este personaje, alias el Español, era un secreto a voces. Lo que no estaba claro era de dónde tenía ese poder al interior, no solamente de la policía, sino del sector interior. Pero ahora, digamos, después de leer la resolución judicial con el que se ordena el allanamiento de la casa y el despacho del comandante general, queda claro de que el Español hacía lo que quería en el sector interior y también, o especialmente en la Policía Nacional, por encargo del cabecilla de la estructura criminal, es decir, por encargo de Pedro Castillo. Pedro Castillo, de acuerdo al testimonio, además del general Luis Alberto Vera Llerena, llamaba gringo al español. Exactamente. Cuando daba indicaciones decía, hay que hablar con el gringo. Exactamente. Con Entonces, el gringo. Se convirtió en una suerte de submontesinos. Yo diría que para Su asesor en la sombra. Yo diría que para Pedro Castillo, su ministro del Interior era el Español. Esa es una figura mucho más apropiada. Sería un ministro del Interior en la sombra, paralelo. Yo diría que era un ministro del Interior paralelo, porque este Español era quien decidía la sucesión en la comandancia general, era quien decidía qué generales iban a estar en puestos estratégicos de la policía, como la DIRIN, era quien decidía quién iba a estar en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, era quien decidía qué oficiales generales iban a estar en las unidades ejecutoras de la policía donde se maneja mucho dinero. Entonces, ese papel, quien se lo dio fue el presidente Pedro Castillo. Entonces, el poder del Español nacía de la cabeza de la estructura criminal, que es Pedro Castillo. ¿A mérito de qué? Básicamente, a ver, no hay que olvidar de que de acuerdo a la hipótesis fiscal, Pedro Castillo empieza a formar su organización criminal inmediatamente después de la primera vuelta y se rodea de algunos personajes, entre comillas, empresarios, con el objetivo de copar puestos estratégicos del aparato estatal, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional. Y se reparten el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, Petroperú y el Ministerio del Interior. No, entonces, en esa lógica entra el Español y se hace cargo de ese brazo operativo para, entre comillas, controlar las investigaciones y las acciones que se realizan desde la policía. No estaba claro, digamos, la magnitud de la penetración, de la cooptación de este brazo operativo de la estructura criminal en contra de la policía, pero resulta que habían penetrado profundamente y controlado todos los niveles de la policía, especialmente en los altos mandos. Pero, a ver, uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya sido tan fácil doblegar o hacerse de la confianza, manipular a los oficiales en los más altos mandos de la policía? Lo que pasa es que cuando en la policía y en el sector interior se dan cuenta que la cabeza está podrida, y me refiero con cabeza al jefe supremo de las Fuerzas Armadas Castillo. y de la Policía Nacional, Castillo, entonces se dan cuenta que para ascender tienen que seguir esas reglas. Y más aún, no hay que olvidarnos, Mávila, que Castillo convirtió a un grupo de coroneles en generales previo pago de 40.000, de 30.000, de 20.000 dólares. Esas eran las reglas de juego. Entonces, para un policía, si quería seguir en carrera o quería estar en puestos importantes del mando policial, tenía que acomodarse, tenía que alinearse
a esas reglas de juego. Y obviamente que el gran filtro entre el Palacio de Gobierno y la policía era el español. Jorge Hernández, el español, se está acogiendo, está como aspirante de colaborador de la justicia. ¿Podría entonces entregar información sobre, por ejemplo, el pago para los ascensos? Digamos, la información sobre el pago de los ascensos es abundante y hay una carpeta fiscal específica sobre ese tema en donde hay el papel importante que han jugado Bruno Pacheco, el ex comandante de la policía Gallardo y otros personajes. Digamos, esa carpeta está casi redonda y tiene que seguir avanzando en las investigaciones, su juzgamiento y la sentencia que corresponda. Creo que lo que el español tiene que decir a la justicia es cómo huyó el exministro Silva. Exacto. Cómo exacto. huyó el sobrino del presidente Castillo. O sea, Hernández puede ser el personaje clave para finalmente esclarecer la fuga de Silva y de Fray. Definitivamente, porque ese era su papel, de acuerdo a la carpeta fiscal, para eso fue creado. Ese fue el encargo que tenía el español de ayudar a los miembros de la estructura criminal a encubrir las investigaciones, a obstaculizar las investigaciones y ayudarles en la fuga. Recordemos que cuando una persona, un ciudadano, dio información respecto a la ubicación de Silva, se hizo una operación policial, pero se reventó la puerta de la casa de un vecino, no donde estaba Silva. En Asia. Así es. No, en Asia no, en otro lugar. Asia? Eso fue, me parece que en el distrito de la parte norte de la ciudad. Correcto, correcto. ¿Ya? Ajá. Entonces, pero se reventó la puerta del vecino, no donde estaba Silva, y después se dieron cuenta del error. Entonces, error ha dicho usted entre comillas, eso quiere decir que claro, porque la información, la colaboración del informante del vecino era absolutamente clara, de la ubicación, pero se reventó la puerta del vecino. Entonces, yo creo que ahí esos temas, el español nos tiene que decir qué es lo que ha pasado en realidad. Ahora, y cómo fugó, se supone, cómo salió del país. ¿Cómo se Así fue? es. Silva, que a todas luces se supone se ha ido, bueno, todos los indicios indican que no está en el Perú. Tampoco sabemos nada del sobrino del presidente, pero interesante porque usted lo que nos dice, a ver, con Aníbal Torres en el Ministerio de Justicia y con el español controlando el Ministerio del Interior, caramba, el Interior y Justicia, ¿no? En las manos así de direccionamiento político de este tipo. Ahora, si fue durante la primera y la segunda vuelta, hablamos desde el inicio del gobierno de Castillo, y esto habría pasado por Semanche, digamos, el tiempo que él estuvo en el Ministerio del Interior, y habría llegado hasta Willy Huerta. ¿Cómo deja la situación de Willy Huerta ahora? ¿Cómo complica al último ministro del Interior de Castillo? Yo creo que una de las cosas que también nos tiene que contar a la justicia el español es precisamente cómo ha sido el proceso de cambio de ministros y de comandantes generales. Recordemos que solamente en los 16, 17 meses de gobierno de Castillo hubo 6 o 7 ministros del Interior, como 5 comandantes generales. Esos cambios, esos relevos permanentes iban en la lógica de mayores compromisos para proteger a esta estructura criminal. Eso era básicamente la lógica o la premisa para los cambios. Tú te comprometes a proteger, tú te comprometes a no buscarlos, tú te comprometes a darme información respecto a los avances de las investigaciones, o finalmente tú te comprometes a reventarle la vida, la existencia al coronel Colchado y a los miembros del equipo especial. Esas eran las condiciones que les ponían a los generales para que asumieran estos cargos de mando en la policía. Entonces, hay todavía mucha historia en torno a esta carpeta conocida como el español. Creo que también es necesario, Mávila, que empecemos a exigir al gobierno que debe tomar decisiones, por ejemplo, respecto a estos generales que han comprado sus ascensos. No pueden seguir comandando, no pueden seguir dirigiendo unidades de la policía. ¿Cuántos siguen de los que están bajo sospecha a cargo? Todos los que han sido en algún momento intervenidos, entiendo que siguen en actividad, pero necesitamos que la policía, ahora que se habría designado un nuevo comandante general, necesitamos que se siga con el proceso y haya un cambio generacional. No podemos seguir permitiendo o observando y lamentando después de los hechos que la policía fue instrumentalizada por organizaciones criminales especialmente vinculadas a partidos políticos.
Esa es una tragedia. Mientras tanto, en las calles están asesinando por un celular, o vemos cómo el narcotráfico sigue penetrando niveles importantes también de la policía. La criminalidad está desbordada. Necesitamos una policía moderna, necesitamos una policía que se reencuentre con la población. De acuerdo, yo le agradezco que haya estado con nosotros ahora en el programa. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar todavía